para poder, Señor, seguir adelante y confiar y descansar en que todo, absolutamente todo lo que tú permites en nuestra vida, Señor, obrará para bien, obrará para tus propósitos con nosotros, Señor. Por eso te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Señor. Gracias por tu presencia en esta mañana, Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar, Señor, en este lugar, Padre, para adorarte y para exaltarte. Gracias te damos, amado Rey de Gloria. Bendito y alabado es tu nombre. Amén. Buenos días, mis hermanos. Bendiciones para todos. Qué rico tenerlos en este lugar nuevamente. Agradecidos con el Señor. Quiero que vayamos al Salmo 25. En el verso 3. Del 3 en adelante. Cuando esté ahí, me dice un amén. Dice la palabra del Señor. Salmos 25, del 3 en adelante. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Señor, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Damos gracias al Señor porque Él es grande en misericordia y verdad. Amén. Y por eso en esta mañana tú y yo estamos aquí, porque la misericordia y el amor del Señor nos tiene en este lugar. Amén. Así que es un día para alegrarnos, para gozarnos, para deleitarnos en el Señor y para descansar en Él. Si viene con alguna lucha, con alguna situación, descanse. Descanse en el Señor y deleítese, porque este es un tiempo de deleitarnos con Él. Amén. Yo lo invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a adorar al Señor. Amén. Vamos a cantar que fue la gracia del Señor, la misericordia del Señor, la que nos tiene en este lugar, la que nos tiene
aquí gozándonos con Él, alegrándonos con Él. Y yo sé que tanto ustedes como yo somos conscientes de tanta gracia y tanta misericordia que el Señor tuvo con nosotros. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, precioso Dios. Bendito eres tú, Señor. Gracias. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Gracias, Señor. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Gracias, precioso Dios. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Gracias, precioso Dios. Te amamos, Señor. Gracias por tu amor tan grande por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por esa gracia maravillosa, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Tu gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillada al comprender que a tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Gracias, Señor. Gracias porque gracias a ti, Señor, a esa gracia maravillosa, es que nosotros podemos, Señor, estar caminando hacia tu voluntad, Dios. Gracias, precioso Dios, porque eres tú quien nos convence en nuestro corazón para caminar en obediencia hacia ti, Señor.
Sabemos que nos falta mucho, Señor. Sabemos que hay cosas en nuestra vida, Señor. Pero tú, precioso Dios, tú, Señor, nos has dado tu gracia, Señor, para seguir adelante, Señor. En vez de usar esa gracia como ocasión para el pecado, nos das esa gracia, Señor, para que cambiemos, para que mejoremos, Señor, esa paciencia, Señor Dios. Queremos cambiar, Señor. Gracias, gracias por esa gracia, Señor. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver, yo puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias por tu gracia maravillosa, Señor. Gracias por tenernos en este lugar, Señor. Gracias porque a ti te plació llamarnos, escogernos, Señor. Gracias porque en nosotros no había nada bueno, Señor. Lo único que había era maldad, pero tú quisiste llamarnos, Señor, al arrepentimiento, Señor, y a la fe en Jesucristo, el único que murió y se entregó por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque nosotros, Señor, somos deudores tuyos para siempre, Señor, porque no hay como pagarte todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias por no dejarnos en nuestra vana manera de vivir, Señor. Gracias por salvarnos y rescatarnos de esa muerte espiritual, Señor, en la cual andábamos. Padre, muertos en nuestros pecados y delitos, Señor, pero por tu amor, Señor, y tu gracia, estamos en este lugar, Señor. Gracias, gracias, Señor. Yo pecador
ahí donde está usted, dele gracias al Señor por toda esa paciencia y ese amor que Él ha tenido para con usted. Dice la palabra que si no fuera por la misericordia del Señor, todos ya hubiésemos sido consumidos. Si no fuese por el amor tan grande que Dios tiene por nosotros, todos nosotros ya seríamos condenados a muerte, seríamos reos de muerte, dice la palabra del Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias por esa gracia maravillosa, por ese amor tan hermoso que tú has puesto, Señor, hacia nosotros al morir por nosotros en una cruz. Gracias, Señor. Gracias, precioso Dios. Bendito eres tú, Señor. Gracias. Vemos tu gracia, vemos tus ojos de amor, Señor, mirándonos con misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese amor tan grande. Bendito eres tú. Gracias, Señor precioso. Bendito es tu nombre, Señor. Hoy te adoramos y te exaltamos en esta mañana. Gracias por mirarnos con ojos de amor y de misericordia. Gracias, precioso Dios, porque todos los días te fallamos, Señor, y tú todos los días nos perdonas y nos das una nueva oportunidad, Señor. Ayúdanos a aprovechar estas nuevas oportunidades que tú nos das, Señor, para mejorar, para ser mejor para ti, Señor, primeramente para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, nos gozamos. Gracias, Señor. Es para ti, por ti, de ti, Padre precioso. Gracias. Gracias por este tiempo de disfrutar en tu presencia, de deleitarnos en ti, Señor. Gracias. Gracias, precioso Dios. Bendito eres tú, Señor. Bienvenidos, hermanos. Buenos días nuevamente. Nos alegra tenerlos aquí. Le damos gracias al Señor por este tiempo tan bonito de adorarlo, de exaltarlo, y los invitamos a tomar asiento, a ponerse cómodos, que saquen su Biblia, su cuaderno, y no se nos olvide nunca que aun cuando nosotros fallamos, la gracia del Señor es más grande, porque si no, tú y yo no estaríamos aquí, ¿sí? Entonces,
Gracias al Señor. Por eso le damos la bienvenida a nuestro pastor. Vamos a disponernos para la palabra del Señor. Santi, ¿me regalas una pila, porfa, que el micrófono está en... Aleluya. Muy buenos días, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Una vez más damos gracias al Señor por permitirnos estar en su casa, reunirnos en pos de Él, poder escuchar su bendita palabra, que tan necesaria es para nuestra vida. La palabra es para el cristiano, así como el alimento es para el ser humano. De ello depende nuestra vida espiritual. Entre más meditemos en la Escritura, entre más leamos la palabra, más vas a crecer espiritualmente hablando. Por eso el enemigo hace tanto estorbo y tropiezo para que nosotros no tengamos esos tiempos de meditar en la Escritura. Por eso pone tanta distracción. Por eso a veces cuando usted viene a este lugar, el enemigo le pone sueño para que usted no escuche el mensaje, no reciba la palabra. Viene y lo arrulla, lo adormece. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. Casa de Oración Bíblica les da una vez más la bienvenida a este culto de alabanza y adoración al Rey de Reyes, celebrando hoy la cena en honor a nuestro Señor, recordando el sacrificio de Cristo, esa obra maravillosa. Así que le invito para que se disponga desde el lugar donde usted nos ve. De igual manera, a los que estamos aquí, les voy a pedir el favor de que estemos bien atentos. Como ya sabemos, seguimos meditando en el libro de Romanos. Hace un mes estuvimos hablando del propósito de la ley, ¿no? ¿Cuál era el propósito de la ley? Revelar nuestro pecado, mostrar nuestro pecado. Ese es el propósito de la ley. Y veíamos que éramos libres de la ley, pero no para no cumplirla, sino para no para descansar en que por medio de ella vamos a ser salvos. Porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley en su totalidad, los 10 mandamientos. Siempre vamos a fallar, así sea en uno. Por eso la Biblia dice que no hay ninguno que haga ¿qué? Lo bueno siempre. Solamente hubo uno a quien rendimos en honor en esta mañana. ¿Ese quién es? Jesucristo, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Padre, gracias, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor Jesús. Te honramos a ti, Rey de Gloria, en esta mañana. Y sé propicio a nosotros, por favor, amado Rey de Reyes. Vamos a continuar con el capítulo 7. Capítulo 7 de Romanos, y vamos a estar leyendo y meditando los versículos 14 al 25. Yo voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Cuando
se utiliza otra versión que es diferente a la que usted tiene, va a aparecer el versículo en la pantalla para que esté atento. Todo cristiano, mientras esté aquí en la tierra, luchará y seguirá luchando con el pecado. El apóstol Juan escribió a los creyentes de todas las generaciones: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Hay alguien aquí que no tenga pecado? Todos pecamos, todos tenemos pecado. Por eso la Biblia dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero no solo eso, sino que también si decimos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros, porque la Biblia declara que todos estamos bajo pecado. Por eso si decimos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Decimos que Dios es un mentiroso porque decimos, no, yo estoy bien, yo no he hecho nada malo. Si los cristianos estuvieran destinados a nunca luchar con el pecado, entonces Jesús no había enseñado a sus discípulos a orar y a pedirle al Padre que perdonara nuestras ofensas. La Biblia muestra claramente después de la salvación, los cristianos continúan pecando. Nadie es perfecto. Santiago escribe, porque todos ofendemos de muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y es por eso, por lo que Pablo, el apóstol Pablo, escribe abierta y honestamente acerca de su lucha con el pecado, que es el título de la predicación en el día de hoy. El título es La lucha del cristiano. La lucha del cristiano. Dice la palabra, Romanos capítulo 7, versos 14 en adelante. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley de Dios, es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos estar en tu casa y queremos poner delante de ti este tiempo en que vamos a meditar en tu palabra, Señor, en que queremos escudriñar las Escrituras y pedimos tu favor y tu gracia y que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y que esta palabra, como dice la Escritura, penetre en nuestro corazón hasta partir el alma y el espíritu y verdaderamente revele cuáles son las intenciones de nuestro corazón.
Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es uno de los pasajes más controvertidos en la carta de Pablo, que genera debates, ya que algunos estudiosos sostienen que aquí Pablo habla de la posición de los judíos y por lo tanto de su antigua posición como judío antes de creer. Pero, como veremos a continuación, este pasaje describe la lucha interna personal de Pablo, pero además de todos los creyentes. Vamos a tratar 2 puntos y unos cuantos subpuntos. Como primero, lo primero que vemos a lo largo del pasaje es que Pablo siempre habla en primera persona, ¿sí? Por eso dice allí, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Quiero hacer lo bueno, pero no lo puedo hacer. Él siempre se está refiriendo ¿a quién? A él mismo, poniéndose como ejemplo. Dice el versículo 14, por lo tanto el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. El apóstol abre su corazón y comparte sus propias luchas espirituales a fin de resaltar la importancia absoluta que tiene la ley del Espíritu de vida que libera a quienes están unidos a Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte que esclaviza a todos los seres humanos. Dice ahí, por eso dice ahí más adelante en el capítulo 8, versículos 1 al 2, dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Ese poder del Espíritu que da vida es el poder del Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, cuando tú tomas esa decisión, pero haces esa oración en serio, automáticamente el Señor te sella con el Espíritu Santo y Él empieza a hacer una obra en ti, en tu corazón, en tu vida. Pero si miramos además el uso que hace Pablo del plural, por ejemplo en el versículo 3, dice ahí la ley de Moisés, en el capítulo 8, la ley de Moisés no podía salvarnos, ahí ya habla, no habla de sí mismo, sino ya agrega a otros. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Esto nos muestra que aunque Pablo está hablando de sí mismo, esto no nos excluye a nosotros, ya que es obvio que para Pablo sus luchas y expectativas como cristiano forman parte también de la experiencia cristiana de todos los seguidores de Jesucristo. Eso no le pasa solo a él, eso nos pasa a todos, a cada uno de nosotros. Siempre vamos a tener esa lucha. Y otro punto que podemos ver también es que el apóstol nos deja ver que el hombre miserable es una persona que quiere hacer el bien. Cuando dice allí miserable de mí, o dice soy un pobre desgraciado, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? Esta descripción nos muestra que se trata de una persona ya regenerada o nacida de nuevo. Ahí no está hablando de un judío que no se ha convertido o de una persona que no es creyente. Está hablando de una persona que ya ha sido regenerada y que ya ha nacido de nuevo. Dice el versículo 18 y el 21, mire lo que dice. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Y el versículo 21,
he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Un incrédulo, ¿o por qué digo esto? Porque una persona no regenerada o una persona que no ha nacido de nuevo no tiene esa lucha en su interior contra el pecado, sino que ¿cómo es una persona? ¿Cómo éramos antes de que viniéramos al Señor? ¿Pecábamos y qué? ¿Se nos daba algo? No, nada, ¿cierto? Decíamos mentiras y decíamos groserías y no nos dolía, no sentíamos nada en nuestro corazón. Por eso allí habla de que esta persona de la que él está hablando, o a quienes se está dirigiendo, también, él es el mismo, pero también habla de una persona que ya ha sido regenerada. ¿Por qué? Porque eso que él dice que no, lo que quiero hacer no lo puedo hacer, sino que hago lo que no debo. Esa lucha es una lucha genuina de un verdadero creyente, de una persona que ha nacido de nuevo. Porque cuando ya está el Espíritu Santo, Él es el que nos contrista, Él es el que nos convence de pecado. Sí, por eso es que es tan importante la obra del Espíritu Santo en el corazón de un ser humano, porque sin esa obra la persona no se da cuenta de sus pecados. O dime si tú y yo nos dábamos cuenta antes de nuestros pecados, ¿cierto que no? ¿No? Y creíamos que estábamos ¿cómo? Bien. ¿Usted cómo está con Dios? No, yo con Él, todo bien. Yo con el de arriba, le faltábamos al respeto al Señor. Sí. No, yo estoy bien, pero examinaba en mi vida, oiga, pero usted dice groserías, tiene malos pensamientos, es lujurioso, bueno, en fin. Pero usted dice estar bien con Dios. Ahora, cabe aclarar que el hecho de que una persona haya nacido de nuevo no implica que la persona o que una persona tenga una obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Porque cabe aclarar, ¿no? Porque a veces hay personas, decía alguien, hay mujeres que están orando porque su esposo se convierta o porque su esposa se convierta y en fin, el esposo se convierte y sí cambia. Pero entonces las personas están esperando que en una semana ya el hermano o la hermana se conviertan en el apóstol Pablo. Sí, y saque la vara y divida los mares. ¡Pah! Ahorita sí, ¿no? Mi hermano, por allá toca, por los lados donde viene usted sí toca la vara para cruzar con estos inviernos. Todo creyente tiene que enfrentar esta realidad, que mientras esté en este cuerpo va a tener una lucha diaria con su viejo hombre. Amén. Dice Gálatas 5, 16 al 17, nueva traducción viviente. Gálatas 5, versículos 16 al 17, dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén, somos muy ligeros para decir amén. La Biblia dice que todos, esto dice la Biblia, dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y aquí cabe la pregunta, ¿está usted obedeciendo la voz del Espíritu? Se acabaron los amenes. ¿Quiénes quieren ser guiados por el Espíritu Santo?
La guía del Espíritu Santo implica, si usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo, esto implica el deseo de escuchar su dirección y la disposición de obedecer su palabra. Por eso muchas veces la gente va y dice, ay, pero es que yo voy y Dios como que no me habla. Pero resulta que Dios ya le habló algo a usted en su palabra, algo directo, algo que usted tiene que cambiar, algo que usted tiene que dejar. Y como usted no ha querido obedecer, pues Dios dice, ¿para qué le voy a hablar más? Si lo que le estoy diciendo no lo obedece. Como podemos ver, el hecho de que una persona haya nacido de nuevo no significa que su viejo hombre deje de querer ejercer influencia sobre su vida, y es por eso por lo que la lucha para debilitarla sigue siendo necesaria. Sigue siendo necesario que combatamos contra la naturaleza caída. Sigue siendo necesario que nosotros luchemos contra esa naturaleza pecaminosa. Y de hecho, si nosotros miramos en este pasaje, Pablo no hace referencia al Espíritu Santo en los versículos que leímos. Él no hace referencia al Espíritu Santo, y es porque esto nos sirve como una excelente introducción a la enseñanza en el capítulo 8. Cuando empecemos a meditar en la próxima cena el capítulo 8, acerca de lo que es la vida en el Espíritu. Por eso él pone como introducción esa parte, es que tengo una lucha, no sé qué hacer, quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Hay algo dentro de mí que no me deja. Y por eso él hace esa introducción allí, y es el tema principal del capítulo 8, la vida en el Espíritu. También cabe aclarar que el hecho de que aún podamos pecar, y atención, el hecho de que nosotros aún podamos pecar no significa que nosotros perdamos nuestra salvación, ya que la salvación no es por obras, sino por gracia, pero las obras sí son evidencia de una verdadera salvación. Amén. Lo que sí sucede cuando pecamos es que el pecado obstaculiza nuestra comunión con Dios, y si no confesamos humildemente y buscamos continuamente ser restaurados, siempre vamos a tender a endurecernos cada vez más, porque el pecado endurece, el pecado enceguece, el pecado corta nuestra comunión con Dios. Mientras luchamos con el pecado en nuestra vida cristiana, nunca debemos renunciar a la lucha o ceder a nuestros deseos pecaminosos, y si queremos estar adecuadamente preparados para esta batalla, es importante que nosotros entendamos qué nos sucede cuando somos salvos. Amén. ¿Qué nos sucede cuando somos salvos? Cuando una persona le entrega su vida al Señor. Tan pronto como ponemos nuestra fe en Jesucristo y recibimos su salvación, nos convertimos en nuevas criaturas en Jesucristo, y nuestra vida vieja de pecado ha muerto y comienza una nueva vida. Dice 2 Corintios 5:17 en la versión Reina Valera, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y por eso es que uno se da cuenta, y fue cuando Jesús dijo, ¿cómo se conocen los hijos de Dios? Por el fruto. Por sus frutos los conoceréis, porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no hago lo que hacía en el pasado. Tengo un cambio radical, soy radical con mi vida y empiezo a caminar en dirección a lo que Dios quiere que yo haga. Dice Romanos 6:4, en la versión Reina Valera también, Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo debemos andar? En vida nueva.
al mismo tiempo, cuando todo esto empieza a suceder en la vida de una persona que entrega su vida al Señor, empieza o comienza un proceso de crecimiento espiritual llamado santificación. Ese es el proceso que tú y yo llevamos hasta el final de nuestros días. ¿Cómo se llama el proceso? Santificación. ¿Pero qué es la santificación? La santificación es una obra de la gracia de Dios. Atención, la santificación es una obra de la gracia de Dios por medio de la cual somos renovados al nuevo hombre según la imagen de Dios y somos capacitados cada día más y más para morir al pecado y vivir para Dios. Eso es la santificación. En el momento de la salvación, Dios nos da el Espíritu Santo para iniciar una obra interna de conformarnos a la imagen de Cristo. Pero esa obra la hace el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:29, en la versión Reina Valera, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso es que tú y yo, mientras más caminemos en el Señor, ¿a quién nos tenemos que parecer? Lo decíamos acá, los hijos por lo general tienden a parecerse ¿a quiénes? A sus papás, ¿cierto? Sacan gestos, sacan cosas de sus papás. Y si yo digo que soy hijo de Dios, ¿a quién me tengo que parecer? A Dios, a mi Padre, a Jesús. Tengo que parecerme a Él, tengo que mostrar lo que Él hizo, cómo se comportaba, cómo actuaba. Pero si no es así, por eso Jesús le decía a unas personas, ¿no? ¿Ustedes son hijos de quién? De su padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea que si yo digo mentiras, ¿a quién me parezco? ¿A mi papá? No, ya sabemos a quién. Y también en Primera de Tesalonicenses, no lo busque, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso dice la Escritura. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. A través del Espíritu Santo, Dios comienza a hacernos más y más como Jesús y continúa la obra durante toda nuestra vida. Por eso dice la Escritura que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará ¿hasta cuál día? Hasta el día de Jesucristo. O sea, ese proceso de santificación no se completará sino hasta que veamos a Jesús cara a cara. Cuando ya estemos allá en la eternidad viéndolo a Él, ahí será completo ese proceso de santificación y solo entonces nuestra lucha contra el pecado terminará. Así que nos queda harta batalla. Pero tenemos la ayuda del Señor, tenemos la ayuda de su Espíritu, tenemos su palabra. Dios nos dejó todas las herramientas, solo que tú y yo tenemos que disponernos. Para poner un ejemplo, nuestros corazones son como una fuente de aguas que abastece un pozo. ¿Se han visto alguna vez un pozo? En los dibujos hay una fuente de agua que abastece ese pozo, ¿cierto? Como nosotros somos pecadores de nacimiento, ahorita vamos a ver un poco de eso. Como nosotros somos pecadores de nacimiento, las aguas que llenan ese pozo son aguas sucias y contaminadas por el pecado. ¿Sí me están entendiendo? Son aguas contaminadas, aguas sucias, porque como somos pecadores, por eso dice la palabra que lo que contamina al hombre viene ¿de dónde? De adentro, de su corazón. Por eso es que somos ese pozo, pero esa agua que brota es agua ¿qué? Sucia, contaminada. Dice Marcos 7,
21 al 23, no lo busque, voy a leérselo acá en la versión BLB, Biblia en lenguaje básico, muy buena versión. Mire lo que dice. Marcos 7, 21 al 23, versión Biblia en lenguaje básico. Mire lo que dice. Porque es del interior de las personas, ¿de dónde? Del interior de las personas, de donde proceden los deseos de hacer el mal o practicar cosas indecentes, también de robar, matar a otros, ser infiel en el matrimonio, vivir solo pensando en cómo hacerse rico, hacer maldades. Tremendo, ¿no? Y ahí es donde toco, oiga, pero ¿usted ha visto niños que les gusta hacer maldades? ¿Sí ha visto? Eso habla de la naturaleza caída. Por eso hay unos que dicen, ay no, pero los niños no. Ahí está la naturaleza caída. Porque ¿quién les enseña a hacer maldades? Está ahí en su ADN. ¿Cierto? Está ahí porque por eso dice la escritura, ¿de dónde viene lo malo de las personas? De su interior, de su corazón. De ahí vienen los adulterios, los robos, las fornicaciones, las iras, todo eso. Dice, solo pensando en cómo hacerse rico, hacer maldades, engañar, ser envidioso. La envidia es de la naturaleza caída, ¿sí sabía, no? ¿Se ve la envidia en los niños pequeños? Ay, no, pastor, ellos son ángeles. No, se ve la envidia, ¿sí o no? Y eso nos habla, niños, para que vayan aprendiendo que ahí está la naturaleza pecaminosa. Y por eso es que Dios tiene que hacer en nosotros un cambio ¿de qué? De corazón. Tiene que cambiar nuestro corazón. Pero cuando una persona nace de nuevo, Dios le da un nuevo corazón. ¿Dios le da un nuevo qué? Corazón. Entonces, para seguir con el ejemplo del pozo y la fuente de agua, entonces ahora esa fuente de agua viva o de agua limpia, cuando Dios cambia nuestro corazón, viene a llenar nuestro pozo para rebosar nuestras vidas, pero cuando se cambia la fuente de agua, mientras que el agua pura y limpia comienza a fluir en el pozo que antes estaba lleno de las aguas sucias del pecado, el agua no es inmediatamente limpia. ¿Por qué? Porque quedan restos de las aguas sucias. Y es por eso, esa es la obra que Dios tiene que hacer en nosotros. Por eso tú y yo siempre vamos a tener esa lucha con el pecado. Porque esa agua está limpiando. ¿Y cuál es el agua? Acá está. La palabra es la que limpia nuestra alma, la que nos va limpiando. Pero si tú no pasas tiempo con la palabra, ¿qué va a pasar? Sí. Póngase usted una meta, no se bañe en 2 meses. Pero así hay muchos, espiritualmente hablando, llevan 2 meses sin leer la palabra. Imagínense cómo está oliendo. Esto es real, esto es, porque es espiritualmente hablando, pero es real. La palabra es la que tiene el efecto de limpiar nuestra vida. Cada vez que vamos a la palabra, ¿qué va a pasar? Dios nos va a confrontar. Dios nos va a decir, mira, cambia esto, cambia aquello. Y por eso ya hoy en día ya lleva mucho tiempo la gente sin leer la palabra y huele que ha muerto. Y es por eso que aunque tenemos corazones nuevos, todavía tenemos restos ¿de qué? De pecado. Es para poner ese ejemplo. Ahora, Dios es el que hace esta obra en nosotros, esa obra de santificación, es Dios quien la hace. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23, versión Palabra de Dios para todos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 23, dice, nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. ¿Quién es el que hace esa obra de santificación en nosotros? Dios. Dios es el que hace esa obra en nosotros.
es Dios. Nosotros obramos bien o empezamos a obrar bien, pero porque Dios hace una obra en nosotros, si no tú y yo no obraríamos bien. Es porque Dios hace esa obra en nosotros. También pedimos para que todo suceda en su espíritu, su alma y su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para que cuando el Señor Jesucristo regrese, Dios que los ha llamado lo hará por ustedes y pueden confiar en Él. ¿Quién es el que va a hacer esa obra en nosotros? Dios es el que va a hacer esa obra en nosotros. ¿No le parece maravilloso? Dele un aplauso al Señor. Por eso es que dice la palabra que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero a pesar de que es Dios el que hace la obra en nosotros, nosotros debemos someternos a Él. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero tú y yo tenemos que someternos a Dios. Como creyentes, debemos continuar hacia la meta de la madurez cristiana, porque Dios quiere que nosotros seamos maduros. Cuando dice la palabra que para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, cuando dice allí perfecto se refiere a un hombre maduro, maduro en carácter, no perfecto de no pecar, porque todos pecamos, sino que sea maduro en el carácter cristiano. Si nosotros continuamos persiguiendo un estilo de vida pecaminoso, eso nos impedirá vivir en la luz, la gracia y la libertad que Cristo quiso para nosotros. Dice Romanos 6, versículos 11 al 14, tome nota allí, yo se lo leo en Biblia lenguaje básico. Romanos 6, versículos 11 al 14 dice, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre vosotros, puesto que Cristo os ha dado vida y ahora vivís para Dios. Así que no dejéis que el pecado os domine y os obligue a obedecer los malos deseos de nuestro cuerpo. Vosotros estabais muertos por el pecado, pero ahora habéis vuelto a vivir, así que no dejéis que el pecado os utilice para hacer el mal. A ti y a mí nos corresponde ¿qué? Someternos a Dios. No dejar que el pecado domine nuestro cuerpo, domine nuestra mente. Porque recuerde que el pecado ¿en dónde inicia? Acá. Esa es la batalla todos los días, todos los días. Por eso yo tengo que llenarme de la palabra, leer la escritura, para poder tener la mente de Cristo. Más bien poneos al servicio de Dios y hacer lo que a Él le agrada. El pecado ya no tendrá poder sobre vosotros porque ya no sois esclavos de la ley, ahora disfrutáis de la gracia de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa si peco? ¿Qué pasa si peco? Entonces, ¿qué debo hacer? Miremos lo que nos dice la Escritura. ¿Qué pasa cuando peco, caigo en el pecado? ¿Qué debo hacer? Dice Proverbios 28, 13 al 14, leo también en la Biblia lenguaje básico. Proverbios 28, 13 al 14 dice de la siguiente manera. Quien no reconoce su pecado, jamás prosperará. ¿Sí escuchan? Quien no reconoce su pecado, jamás prosperará. Quien lo confiesa y se corrige, alcanzará el perdón. Y mire lo que sigue diciendo. Los que respetan a Dios son dichosos o bienaventurados. Bienaventurado el que tiene temor de Dios. Los que respetan a Dios son dichosos. En cambio,
los que se obstinan en pecar caerán en la desgracia. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Reconocer nuestro pecado. Cuando yo peco, eso es lo primero. Señor, yo tengo que ir al Señor primeramente y debo reconocer que estoy mal. Porque eso es como, o sea, es muy difícil tú ayudar a una persona que no reconoce que está mal, ¿no? Porque para ella ya está bien. Primera de Juan 1, versículo 9 y el capítulo 2, versículo 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando peco? Primera de Juan 1, 9. Nueva traducción viviente. Dice la palabra del Señor. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿sí qué? Si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿yo qué tengo que hacer? Venir al Señor, confesar mis pecados. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y sigue diciendo, capítulo 2, verso 1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. No podemos dejar que la culpa por el pecado nos saque de la lucha. Amén. Debemos ir ¿a qué? Al Señor, confesarle nuestros pecados. Y dice la Escritura que Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarnos. Cuando hay una disposición, porque dice la Escritura que Dios no rechaza un corazón ¿qué? Contrito y humillado, o sea, en arrepentimiento. No podemos dejar que la culpa por el pecado nos saque de la lucha, pero tampoco, y aquí es donde equilibramos las cosas, pero tampoco podemos permitir que porque estamos bajo la gracia de Dios y Él perdona todos nuestros pecados, eso nos adormezca y nos volvamos insensibles sintiendo que podemos seguir pecando como si nada. Amén. Por eso hay que equilibrar las cosas. No puedo dejar que la acusación del enemigo me saque del propósito, me lleve a hundirme más en el pecado o me saque de esa lucha, pero tampoco puedo relajarme y decir, ay, es que como Dios perdona todo. Entonces, no importa lo que yo haga. Porque como dijo Pablo en Romanos 6, 1 al 2, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Amén. Romanos 6, 1 al 2. Dios nos ha dado a Jesucristo para que abogue por nosotros, incluso cuando hacemos todo lo posible por no pecar, a veces nos quedamos cortos. ¿Cierto que sí? Nos quedamos cortos. Cuando fracasamos, debemos recordar que no todo está perdido. Jesús está ante el Padre pidiendo por nuestro caso. Porque como dicen las Escrituras, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso está en Hebreos 4:15. Podemos acudir a Jesús y encontrar misericordia y gracia para ayudarnos en nuestra lucha contra el pecado. Las Escrituras también nos enseñan que debemos ser honestos con nosotros mismos. ¿Debemos ser qué? Honestos con nosotros mismos y con Dios.
acerca de nuestra lucha contra el pecado, reconociendo que somos incapaces de superar la batalla en nuestras propias fuerzas. Solo podemos ser victoriosos al confiar en el poder del Espíritu Santo de Dios, dejando que el Espíritu guíe nuestras vidas. Por eso debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero solo lo podemos lograr si buscamos ser llenos del Espíritu, entregándole totalmente el control de nuestra vida al Señor. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Entregándole nuestra vida al Señor. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Aquí está, llenándonos de la palabra. Así somos llenos del Espíritu, porque el Espíritu Santo, cuando obra en la vida de una persona, obra es con esto, con su palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a pecar, el Espíritu te va a recordar la palabra. Mira lo que dice la Escritura. Mire lo que dice la Escritura. Siempre el Espíritu va a trabajar así. Empezando, ¿cómo te va a hablar? Como tú no tienes el hábito de leer la Escritura, pues va a utilizar reuniones como estas para hablarte. Pero yo estoy seguro que si tú vas y doblas tus rodillas y lees la palabra, allí Dios te va a hablar. Y te va a mostrar tu pecado y te va a decir que te apartes de él. Pero por ahora, como no tienes el hábito, pues Dios utiliza esto. Por eso es que la Escritura dice, no dejando de ¿qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Mientras tú coges el hábito de orar, de leer la Escritura, porque allí es donde Dios te va a hablar. Dice Efesios 5, 15 al 18. Dice Efesios 5, 15 al 18. Dice, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. No debemos vivir como ¿qué? Como los necios, sino debemos vivir con sabiduría. ¿Dónde puedo adquirir sabiduría para vivir? En la palabra del Señor. Jóvenes, niños, ¿dónde pueden adquirir sabiduría para vivir? En la palabra. Para tomar buenas decisiones, en la palabra. Esto quiere decir, sigue diciendo, que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. ¿Será que estamos en esos tiempos? Total, siempre han habido tiempos de maldad en la tierra. Dice, no sean tontos, ¿no sean qué? Tontos. Mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Aquí está, otra vez. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Aquí está. No se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. No sé qué, no se emborrachen. Mejor, llénense del Espíritu Santo, ya sabemos cómo, meditando en la Escritura. Debemos pedirle al Señor que nos corrija de la manera que sea necesaria para superar cualquier pecado que esté en nuestra vida. Esto es temerario. ¿Usted sería capaz de decirle al Señor así? Debemos hacerlo. Parece ilógico, muy esto, pero debemos hacer eso. Señor, corrígeme. No me dejes en mi pecado. Corrígeme, Señor. Disciplíname, Rey de Gloria, porque sabemos que la disciplina del Señor es buena, es para edificación, es para que participemos de su santidad. Para eso es la disciplina de Dios. Si dice que cuando soportábamos la disciplina que nos daban nuestros padres, dice que hacían lo mejor que podían. Dice, ¿cuánto más no vamos a recibir la disciplina de aquel que quiere purificar nuestras almas? Por eso debemos pedirle al Señor que nos corrija, pero también podemos ser inteligentes y estar en guardia en nuestra lucha con el pecado en nuestra vida.
Dice Hebreos 12:1, nueva traducción viviente, Hebreos 12:1. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo el peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera de Dios, o la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Los corredores de larga distancia se preparan, ¿no? ¿Se han visto los corredores en las Olimpiadas? ¿Se han visto los atletas? Ellos se preparan. Duran, creo que son como 4 años que duran preparándose para correr tal vez unos cuantos segundos, unos cuantos minutos. Pero ellos se preparan. Ellos en esos 4 años se despojan de todo lo que les impida correr la carrera de una manera efectiva. Hacen ejercicio, no fuman, no toman, no comen nada indebido, fortalecen su cuerpo para ser más rápido, más fuerte. Ellos se preparan para eso. Y por eso el Señor nos dice aquí que nosotros tenemos que también de la misma manera despojarnos de todo lo que nos impida correr la vida cristiana. Y dice especialmente que el pecado que nos impide correr efectivamente. Para correr la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros, ¿cuántos estamos en la carrera de la fe? Para correr la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros, también debemos deshacernos de todo peso que nos impida correr. ¿Pero cómo? Por ejemplo, eligiendo amistades que también estén comprometidas en la carrera. Y es por eso que nos reunimos como familia en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en la misma sintonía, ¿sí o no? Eso es como, por ejemplo, usted se pone a hablar con una persona que le gusta ir al gimnasio o hacer ejercicio, ¿y de qué habla? No, es que hoy corrí tanto, hoy hice tanto. No puedo comer empanadas, es que me estoy cuidando. Y usted como que se empieza a contagiar, no, oiga, pues sí, venga, tomemos agüita más bien. Voy a cuidarme, voy a hacer esto, ¿sí o no? Se empieza a contagiarse. A veces ya se va al extremo y se vuelve ya fastidioso, ¿no? Porque ya solo hablan de eso. Pero yo debo elegir personas que también estén enfocadas en lo mismo que yo, ¿cierto? Porque si yo elijo otras personas que tienen otros valores o que hacen otras actividades, ¿qué van a hacer? Me van a desanimar, me van a desviar. Yo ya no corro. No, camine para allí, ¿sí o no? Ya no me cuido. A mí nos sentamos allí a comer empanadas con Coca-Cola. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son personas que no están comprometidas. Si yo no me rodeo de personas, de hermanos en Cristo, de testimonio, que estén comprometidas en la fe, pues fácilmente voy a dejar la carrera. Mucho del peso que carga una persona puede ser el resultado de la mala influencia de las personas con las que se juntan. Por eso debemos tomar decisiones sabias al respecto. Y así como el atleta se cuida y quita todo lo que le impida correr y llega ya livianitico para poder llegar a la meta, así nosotros debemos analizar con quién nos estamos relacionando. Sí, el que anda entre la miel algo se le pega. Y eso es así, eso es literal, usted lo puede ver. Los jóvenes pueden ver eso, ¿sí o no? Usted se junta con una persona que habla solo groserías y usted también se le pega. La manera de hablar, la manera de vestir, todo se le pega. ¿Sí o no? Debemos también abandonar cualquier actividad que en el momento pudiera estar provocando que llevemos más peso de lo que es conveniente
abandonándolas por un tiempo y evaluando los resultados que producen en nuestra vida. Cualquier actividad, sea la que sea, yo debo analizar cómo invierto mi tiempo. Cualquier actividad que mengue mi relación con Dios, ahí yo tengo que hacer un cambio y despojarme de ese peso. Porque eso me impide correr bien, porque eso me impide crecer. Entonces analice usted qué actividades hace usted en su casa. 3 horas en el televisor y van a ir a orar y 10 minutos y ya están. Ya merito. Ya acabamos. Pero el televisor sí, póngame la otra. Entonces meditemos, porque eso es peso que nos está impidiendo tener verdaderamente comunión con Dios. Buscando también ayuda. Debemos despojarnos de todo peso, buscando ayuda para las adicciones que lo hagan tropezar. Si tiene un peso secreto, por así decirlo, por ejemplo, la pornografía, el juego o el alcohol, reconozca su necesidad y busque ayuda hoy mismo. Amén. La vida cristiana, ¿dónde están los cristianos? La vida cristiana demanda trabajo arduo. ¿Demanda qué? Trabajo arduo. Requiere que abandonemos todo lo que pone en peligro nuestra relación con Dios, que corramos con perseverancia y que luchemos contra el pecado con el poder del Espíritu Santo. Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Y vamos a orar al Señor. No sé qué luchas tenga usted en su vida, pero ya hoy por medio de la palabra Dios le ha dicho qué tiene que hacer. Pero como lo aprendíamos hace un momento, lo primero que yo tengo que hacer es venir a Dios. Eso es lo primero. Pero yo tengo que reconocer que necesito la ayuda de Dios. Porque si para mí yo estoy bien, ahí nada va a pasar. Yo tengo que primero ir al Señor y reconocer que lo necesito, reconocer que he pecado primeramente contra Dios, porque todo pecado es primeramente contra Dios y después contra mi prójimo. Así que le invito allí con sus ojos cerrados, los niños también. Ya vimos en esta mañana que si en el corazón de un joven o de un niño está ser malicioso, ahí está la naturaleza caída. Y por eso también necesitan acercarse al Señor, ser redimidos y clamar porque Dios haga esa obra en ustedes, porque recuerde que es una obra de gracia. Es por su pura gracia y misericordia que Dios hace esa obra en nosotros. Por eso el estar aquí no es porque lo merecemos, es un privilegio que Dios nos haya rescatado, que Dios nos haya llamado, que Dios nos haya hecho entender que el camino por el que andábamos no estaba bien y que Él quiere hacer una obra en nosotros. Así que le invito para que allí cierre sus ojos y hable usted allí con el Señor. Cada uno sabe qué le habló el Señor en esta mañana. Algo le habló a usted el Señor y fue directo. Y no ignores la voz del Señor, porque yo sé que es Dios hablando a tu corazón. Tal vez tú dices, ay, no, Dios te está hablando. Y te va a seguir hablando, no solamente en este lugar. Te lo aseguro que si Dios puso sus ojos en ti, Él te va a hablar aún allá afuera. Y va a seguir utilizando personas para hablarte lo mismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Honramos y bendecimos tu santo nombre, oh Rey de Gloria. Gracias, gracias por este tiempo, Señor bendito. Gracias, bendito Señor, por redarguirnos. Gracias, bendito Señor, porque también traes refrigerio a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque hoy por tu palabra entendemos
que tendremos una lucha continua, una lucha diaria con nuestra naturaleza pecaminosa, Rey de Gloria. Y que si yo tengo esa lucha en mi corazón, es una evidencia de esa obra que tú estás haciendo en mi vida. Pero por el contrario, si yo no siento esa lucha interna, debo examinar mi corazón para ver si Cristo está en mí. Porque aquel que no tenga el Espíritu de Cristo, dice la palabra, no es de Él. Porque el Espíritu nos va a llevar a vivir la vida en el Espíritu. Porque como dice la Escritura, los que son del Espíritu piensan en las cosas espirituales. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Padre, aquí estamos, Señor. Te damos gracias por la obra que estás haciendo en nosotros, Rey de Gloria. Señor, y pido tu favor y tu gracia para que sigas haciendo esa obra en la vida de mis hermanos. Señor, que los levantes, que los restaures, bendito Señor. Porque aunque hayamos pecado, hayamos fallado, Señor, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Pero es necesario que tú vengas en arrepentimiento. Es necesario que tú vengas al Señor, dice la Escritura, para que puedas ser restaurado, restaurada. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Pero aquel que encubre sus pecados, dice la Escritura, no prosperará. Bienaventurado, dichoso aquel que teme a Dios, pero el que persiste en pecar caerá en el desastre. Por eso te invito en esta mañana, habla allí con el Señor. Y así como Pablo abría su corazón diciéndonos que tenía una lucha interna dentro de sí, pero al final del pasaje dijo, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado? Soy un miserable, decía él, mas gracias sean dadas a Dios porque la solución está en Cristo. Es por eso que yo te digo, entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida al Señor y clámale a Él, dile, Señor, haz tu obra en mí. Señor, haz esa obra maravillosa que solamente tú puedes hacer. Solamente tú puedes sacarme de la esclavitud del pecado, Señor. Solamente tú puedes hacerme libre realmente, Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la Escritura. Para nosotros está abierto el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Y necesitamos mucho más de la gracia cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. Allí necesitas ir ante el trono de la gracia en arrepentimiento, reconociendo tus pecados, y allí vas a ver la misericordia de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor bendito. Gracias. Examina tu corazón, porque si el Espíritu no te redarguye, es porque no eres de Cristo. Por eso clama al Señor para que Él haga esa obra en ti. Clama la misericordia de Él para que recibas el don del Espíritu Santo. Y ese don del Espíritu te va a llevar en arrepentimiento a entregar tu vida al Señor. Porque nosotros no buscamos al Señor. No hay nada bueno en nosotros. Es por su obra de misericordia y gracia que estamos acá. Es por su obra de misericordia y gracia que Él nos hizo entender que estábamos mal, alejados de Él. Oh Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Rey de Gloria. Bendecimos tu santo nombre, Señor bendito. Gracias, gracias.
Te exaltamos, te adoramos, te bendecimos, honramos tu presencia, bendito Señor. Gracias, dale gracias allí. Padre, gracias, gracias Señor. Bendecimos tu santo nombre, oh Rey de Gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Siempre tendremos esa lucha. Amén. Pero recuerde que no estamos solos, tenemos el poder del Espíritu. Tenemos la palabra. Por eso es tan importante la comunión con el Señor, para poder perseverar en este caminar. Vamos a tomar la cena. Así que le invito para que se disponga. Recuerde que esto nos debe recordar ese compromiso que nosotros tenemos con el Señor. Recordar ese sacrificio que Él hizo. Recordar de dónde nos sacó. Y también recordar que debemos permanecer firmes en ese compromiso. Pedir la ayuda del Señor. Y también recordar que tú y yo debemos vivir como si estuviéramos esperando a Cristo. ¿Estamos esperando a Cristo? Eso se debe ver. Eso se debe notar. No solo acá en la iglesia, aún más afuera. Porque dice la Escritura que como un rayo, en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier momento nos puede sorprender la venida del Señor. Por eso, ¿cómo te sorprende? ¿Cómo te ha de sorprender? ¿Estarás bien en el Señor? Gracias. Entonces vamos a tomar la cena. Si usted ha cometido pecado, pídale perdón al Señor. Porque si no, ninguno sería digno de tomar la cena. Ninguno somos dignos. Pero sí podemos venir al Señor en arrepentimiento y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame. Yo reconozco mi condición y quiero verdaderamente recordar este pacto que tú hiciste conmigo y ayúdame a perseverar hasta el fin. Padre, te damos gracias por este alimento, Señor bendito. Queremos darte gracias, Señor, por este pan. Recordamos tu sacrificio. Recordamos que tú fuiste molido por nuestros pecados, Señor, que tu cuerpo fue maltratado, fue golpeado, Señor, que llevaste todo el dolor, que llevaste el castigo por nuestros pecados, Señor, y que eso nos debe hacer conscientes de esa obra que tú has hecho, que no es cualquier obra, porque fuimos justificados no con cualquier cosa, sino con la sangre y el cuerpo del Dios Todopoderoso. Por eso, Señor, damos gracias a ti, Padre Santo, y comemos este pan en tu nombre, mi amado Jesús. Amén. ¿Puede comer del pan? Y ahora vamos a beber de la copa. Jesús derramó su sangre. Dice la palabra que la vida del cuerpo está en la sangre. ¿Sí sabían eso? Un cuerpo sin sangre no tiene vida. Si se pierde toda la sangre del cuerpo, ¿el cuerpo qué pasa? Se muere.
Cristo derramó su sangre, o sea, su vida por ti y por mí. Y eso también nos debe llevar a recordar que ¿qué debemos hacer nosotros en agradecimiento? Dar nuestra vida por el Señor, servirlo a Él, honrarlo a Él. Amén. Entonces, también beba de la copa. Damos gracias a ti, Señor. Ay, gracias. Bueno, démosle un fuerte aplauso al Señor, ¿no? Esto es poderoso, esto es de victoria. Debemos recordar ese sacrificio con alegría. Dios, el Señor venció la muerte por nosotros y nos regaló su vida. Continuamos honrando al Señor. Lo invito para que conforme al Señor le haya prosperado, hágalo de manera voluntaria. Vamos a estar anunciando, bueno, ahorita hago los anuncios. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias, Señor bendito, gracias, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Señor, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Padre, porque tú bendices el fruto de nuestro trabajo, porque eres tú quien provee para nuestras necesidades, Señor. Nos das la salud, nos das la vida, nos das la sabiduría para hacer las cosas, Señor. Todo proviene de ti, tú eres la fuente. Nosotros solo somos mayordomos y administradores en esta tierra, Señor bendito. Gracias te damos, Padre, bendecimos estas ofrendas, Señor, y te pedimos que bendigas la vida de nuestros hermanos, Señor, y que les multipliques conforme a tus riquezas en gloria, y que también les des sabiduría para que ellos sean buenos mayordomos y administradores, dándote el primer lugar en todo a ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias te damos, Señor. Les recordamos nuestros próximos servicios, no olviden, miércoles 7 de la noche, continuamos con el estudio de Mateo, el estudio bíblico. Todos los miércoles a las 7 de la noche les extendemos la invitación. Los viernes no olviden la reunión de maestras del bien, 7:30 de la noche también, reunión en línea, no es presencial, es reunión en línea, así que les queda más fácil para conectarse. Entonces también extendemos la invitación. El sábado también, no olviden, continuamos también aquí sirviendo al Señor los sábados de 7:30 a 8:39 más o menos, haciendo el aseo del lugar. Es otra manera también de servir al Señor. Así que les animamos a aquellos que tengan disposición, que tengan el tiempo, que les sirvamos al Señor. Y el domingo nuevamente continuamos con nuestro culto de alabanza, también el discipulado, no olviden. Hoy no tendremos discipulado, hicimos el anuncio el miércoles, entonces para que lo tengan pendiente. Otra invitación que también vamos a hacer, vamos a tener un compartir que lo vamos a programar para el mes de diciembre. La idea es que nos pongamos de acuerdo, vamos a tener unos productos, vamos a hacer una visita allí afuera. Más o menos estamos calculando unas 50 personas, más o menos. Oren estos días y pídale al Señor, pero de verdad ore por esa persona, ore usted por una persona. Siempre he dicho que, dice la palabra, no recuerdo ahorita el pasaje, que cuando hagamos banquete no invitemos a aquel que nos pueda devolver el favor, sino que invitemos a aquel que no puede hacerlo. Y siempre Dios ha puesto en mi corazón, mire, en estos tiempos hay mucha gente que sufre de depresión, que está sola, que tiene tantas situaciones. Y pídale al Señor, pero en oración pídale al Señor que le ponga a esa persona para que usted la invite. La idea es que ese día vamos a tener un compartir, vamos a hacer el
el culto, vamos a celebrar la cena del Señor y también vamos a tener un compartir y que cada uno traiga algún producto de los que vamos a poner allí. ¿Listo? La idea es que cada uno de nosotros aporte para todos, para que todos compartamos y hagamos una cena como de acción de gracias, dándole gracias al Señor por este año, dándole gracias al Señor porque ha sido fiel, porque nos ha guardado, porque ha sido fiel con esta casa también. Entonces esa es la idea. Creo que la vamos a hacer el 22, que es un domingo. Entonces la podemos hacer después del servicio, en la tarde. Tenemos ese ratico y compartimos. Entonces no lo olvide. Próximamente estaremos anunciando y tendremos los productos allá en la entrada para que cada uno pues apunte su nombre y dice con cuánto puede ayudar. Pero importante, no olvide estar orando por esa persona. ¿Listo? Esa persona que Dios le va a poner. Que tal vez no espera una invitación de esas. Diga, oye, lo invito a tal lado. No, camine, vamos y lo invito. Y aquí llegamos, oramos por él. Dios puede hacer algo en la vida de esa persona. Amén. Bueno, entonces quedamos así. Creo que no hay más anuncios. Por el momento no. Entonces quedamos atentos. Les bendigo, mis hermanos. Salude a la persona que tiene a su lado. Salude a su hermano. El hermano, que el Señor lo bendiga. Me alegra verlo.